Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jorge Gutiérrez, misionero de alcance mundial en Perú, y espero que puedas estar disfrutando el estudio de la palabra de Dios y también que Dios te pueda proveer y te pueda dar sabiduría para conducirnos en estos momentos difíciles. Vamos a tener la lección número 1, que es la lección Introducción a los Salmos, para que más o menos podamos entender un pantallazo general de lo que es los Salmos, para que después puedas estar desarrollando el material. Ahora, en primer lugar, el nombre viene de la palabra hebrea Teilim, que significa himnos o alabanzas, ¿ya? Y la idea principal es el pulsar las cuerdas de una especie de arpas o el canto acompañado de un instrumento de cuerdas. Entonces, esa es la idea principal. Los judíos, los israelitas, ellos de por sí utilizaban este salmo como un himnario, ¿ya? Lo utilizaban en el templo, en las sinagogas, lo utilizaban en la casa, en el campo, en la calle. Entonces, ellos tenían un himnario en el cual podían a cualquier momento elevar su adoración, acción de gracias a Dios, y eso es lo que es el salmo en sí. Ahora, la versión de la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego, ¿ya? La palabra en griego es psalmoi, ¿ya? Que significa oda o canción, da la misma idea. De allí nosotros, en el castellano, viene la palabra salmo, la cual nosotros conocemos y la cual nosotros utilizamos. Entonces, el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 19, les dice: hablen entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, nosotros también podemos podemos cantar, podemos alabar a Dios con los salmos, que es una manera preciosa de poder alabar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Ahora, vamos a pasar al género de literatura del libro. El libro, su género es poético, al igual que el libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares, ¿ya? Ese es el género del libro, ¿no? La poesía hebrea es muy distinta a la que nosotros conocemos, pero también es muy variada, es muy amplia, es muy rica, así que sería bueno e interesante que nosotros conozcamos más un poco acerca de la literatura hebrea, que es mucho uso en la poesía ahí. Ahora, pasemos a lo que son los escritores. Nosotros pensamos que todos los salmos fueron escritos por David y no es así. Vamos a ver que solamente David escribió 73 salmos. Después también tenemos a Asaf, que también era un principal del templo y de la alabanza a Dios, que él escribió 12 salmos, el Salmo 73, por ejemplo. Los hijos de Coré, sus hijos de ellos, recopilaron y compusieron 11 salmos. Salomón ya escribió el Salmo 72 ya, y el Salmo 127 le pertenecen. Moisés, por ejemplo, si tú te pones a leer un poquito el Pentateuco, la historia de Israel, vas al Salmo 90, el único salmo que él escribió, y te vas a dar cuenta que es muy parecido a la historia de Israel, cómo el pueblo salió de Egipto, todos los milagros que Dios hizo, la mano poderosa de Dios, cómo Dios lo favoreció. Entonces a él se le atribuye el Salmo 90. Enán y Eitam, que ellos eran también personas que David había puesto al cargo, tenían una responsabilidad en el templo, justamente también con alabanza. Enán escribió el Salmo 88 y Eitam escribió el Salmo 89. Y también, por último, tenemos 49 salmos que se compusieron de forma anónima, que no sabemos quién los escribieron, porque recuerden que después el pueblo de Israel también fue llevado al exilio y ahí se perdieron registros, pero lo que sí se quedó fueron los salmos ahí que después se recopilaron y se pusieron ahí. Así que tenemos ahí quienes escribieron los salmos, que fue una variedad, pero el principal escritor de los salmos fue el rey David. Entonces, vamos a las fechas de la composición. Los salmos mismos datan desde la primera monarquía hasta el tiempo después del exilio. O sea, estamos hablando del tiempo es desde el 1400 a.C. hasta el 400 a.C. Entonces, esa es la fecha de la composición. Recuerden que David, por ejemplo, él componía salmos cuando estaba con las ovejas. Él un día fue llamado delante de la presencia del rey Saúl. ¿Se acuerdan que él estaba atormentado por un espíritu mal de parte de Jehová? Y en un momento David va con su arpa y toca delante del rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 16, él tuvo alivio porque David era un gran hombre de Dios y Jehová estaba con él, y eso es lo que le hacía de distinción. No había muchos
había muchos cantantes en esa época, no faltaban músicos en la corte del rey, pero David tenía algo especial, ¿no? Y dice que Jehová estaba con él sobre todo, ¿no? Y se le muestran muchos atributos, así que ese es el tiempo, la fecha de composición, ¿no? Y también, por ejemplo, en el movimiento de las reformas, que están en Crónicas, que por ejemplo vemos a Esdras y Nehemías, vamos a ver también menciones al exilio y al posexilio. Entonces desde esas son las fechas de la recopilación y por ejemplo se trataron un buen tiempo en poder juntar todos los salmos para poder compilarlos juntamente y poder crear el libro de los salmos ahí. Ahora, vamos a ver las palabras claves. En cada libro, cuando nosotros hacemos un método inductivo, en cada libro hay palabras claves que te van describiendo cuál es la idea principal del libro. Y vas a ver palabras claves como justo, como recto, la palabra de corazón también la vas a encontrar, íntegro, malvado, pecado, iniquidad, maldad, oración, orar, alabar, alabanzas, adorar, cantar, cántico, temor, refugio, esperanza, esperar, salvar, salvación, liberar, liberación, invocar, suplicar, súplica, ruego, clamor. Son palabras que vas a encontrar en el libro de Salmos que te van a ir indicando por dónde va el libro, cuál es la idea principal del libro, ¿ya? Entonces esas fueron las palabras claves. La idea principal del libro es justamente alabanza y adoración a Dios. Y los temas principales del libro de Salmos son acción de gracias, lamento, confianza, sabiduría, reinado. Entonces esas son las ideas principales, ¿no? Adoración a Dios. Entonces vamos a ver que David agradece mucho a Dios por los favores que él hace. Él va a lamentarse mucho por el pecado y por las situaciones que el pueblo de Israel vivía y también por las cosas que él vivía, y va también a expresar la confianza que él tenía en Dios. Entonces es importante. Él también va a pedir sabiduría a Dios para poder conducirse, y también vamos a ver cosas en cuanto al reinado, a su gobierno, y también vamos a ver con respecto al gobierno futuro del Mesías. Entonces esos serán los temas principales que se va a presentar en el libro de los Salmos. Ahora, la razón principal por la cual se escribió el libro es para la alabanza y la adoración a Dios. Esa es la razón principal por la cual se escribió este libro. Alabar y adorar a Dios. Alabamos a Dios nosotros por lo que Él hace y adoramos a Dios por lo que Él es. Entonces, esa es la razón principal. Vamos al énfasis. El énfasis es la confianza en Jehová y la alabanza a Él por su bondad. Entonces, muchas veces en el libro vas a ver que David se sentía en angustia, se sentía en quebrantos, pero él también elevaba su confianza a Dios, expresaba que él esperaba en Dios, confiaba en Él. Salmo 87 lo manifiesta así. También vemos el lamento por la maldad y las injusticias que pasaban, ¿no? Uno ve como en el Salmo 73, ve como una comparación como al impío le iba aparentemente mejor que a un justo, ¿no? Pero cuando vemos el final de eso, cómo termina, cuál es el final de los impíos, ahí Asaf se da cuenta que realmente no tiene comparación, ¿no? Y que realmente esperar, confiar en Jehová es lo mejor que nos puede pasar. Jehová como Rey del universo y las naciones, es también como se presenta el énfasis acá, ¿no? Jehová como Rey del universo y de las naciones. El Rey de Israel como representante de Jehová en Israel. Entonces también es otro énfasis que también se presenta en el libro. Israel y los israelitas individualmente, Israel como el pueblo del pacto. Recuerden que Israel tenía un pacto principal, cual no tuvo con otro pueblo, así que Dios es un pueblo con Israel, y en el libro también lo va a describir. Y Sión como su templo, como el lugar especial de la presencia de Dios aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que realmente el énfasis del libro los que nos va detallando. Ahora, vamos ahora con los tipos de salmos que hay, porque hay mucha variedad de salmos ahí. En primer lugar, vamos a ver los salmos de sabiduría. Se dan instrucciones sobre la voluntad de Dios, ahí qué es lo que Dios quiere. Por ejemplo, el Salmo 1, el Salmo de sabiduría. Por ejemplo, un hombre que se separa del mundo, un hombre que realmente va a deleitarse en la palabra de Dios, y un hombre que está ubicado, situado en el lugar correcto. Después también tenemos los salmos mesiánicos, que representan al Mesías en su carácter humano y divino. Entonces, muchos salmos van a hablar acerca de el Mesías, el futuro rey de Israel, en el gobierno que Israel, que los judíos esperaban, y va a presentar ahí incluso los sufrimientos, la muerte, con quiénes van a morir, al lado de quiénes, qué le van a hacer, de parte de quién. Entonces,
Todo eso tienen que ver con los salmos mesiánicos. También están los salmos penitenciales, ¿ya? Que están rindiéndose con dolor y contrición por el pecado. Por ejemplo, el Salmo 91, el Salmo, 51, donde cuando David pecó con Betsabé y David derrama su corazón y él confiesa, dice, yo he pecado gravemente contra Jehová, ¿no? Ahí es un salmo de penitencia, que él está pidiendo perdón a Dios y arrepintiéndose por lo que él había hecho. También tenemos otro tipo de salmos que son los salmos imprecatorios, que están censurando y maldiciendo a los enemigos de Dios. El rey tenía enemigos, pero sobre todo estos enemigos ofendían a Dios y ofendían al rey David. Dense cuenta cómo Goliat en un momento no solamente ofende al pueblo, sino que también ofende a Dios, dice maldito el Dios de Israel. Entonces, y muchos también enemigos que también lo perseguían a David, pero los salmos imprecatorios tienen que ver con la censura a los enemigos y la maldición a los enemigos que se presentaban contra Dios. Salmos de adoración. Se establece obviamente un tono de adoración por lo que Dios era, por la creación, por todas el atributo y el carácter de parte de Dios y favor hacia su pueblo. Acción de gracias. Recuerdan las bendiciones de Dios. Entonces muchos salmos van a agradecer, van a alabar a Dios por lo que Dios había hecho, obrado por ellos. Entonces son los salmos de acción de gracias. Salmos de lamentación, que se hace una petición a Dios para que los libre de algún peligro. Entonces muchas veces David estuvo expuesto, por ejemplo, el Salmo 51, cuando el rey Saúl fue en cacería a perseguir al rey David, y él ahí estaba, y muchos hombres, por ejemplo, cuando hubo una matanza, entonces a los hombres, a los sacerdotes de Nob, entonces el rey David tuvo gran lamentación por la pérdida, pero también pedía a Dios para que Dios los pueda librar del peligro que estaban sufriendo. También tenemos los salmos de peregrinación, ¿ya? Estos se llaman los cánticos graduales, ¿ya? Estos se hacían mientras ellos subían al templo. Recuerden que cuando ellos subían en las fechas de la Pascua o otras fechas a adorar, ellos iban rumbo a Jerusalén, iban subiendo, pero en ese trayecto iban ellos adorando a Dios, iban componiendo salmos, expresiones de su corazón, y esos eran los salmos de peregrinación, que iban alabando a Dios, cánticos graduales. Y por último tenemos los alfabéticos y los acrósticos, ¿ya? Que tiene en el texto hebreo una sucesión alfabética. Por ejemplo, el Salmos 119 contiene las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, el salmo más amplio. Entonces vamos a ver ahí que es un salmo alfabético y un salmo acróstico. Entonces, esos son los tipos de salmos que existen el día de hoy. Ahora, vamos a ver un cuadro. En este cuadro, los salmos tienen una división de 5 libros. Ahora, es curioso porque esta división de cada libro, por ejemplo, el libro número 1 tiene que ver con del 1 al 41, el libro 2 del 42 al 72, del 73 al 89, el libro 3, el libro 4 del 90 al 106, el libro 5 del 107 al 50, en donde se va haciendo una comparación, una similitud a lo que es el Pentateuco. Por ejemplo, el libro 1 tiene una comparación con el libro de Génesis, que habla acerca del hombre y la creación. ¿Ya? El libro 2, donde está David, comparte con Coré, hace referencia al Éxodo, acerca de la liberación y la redención del pueblo, y también la redención personal. Entonces, el libro 3, por ejemplo, es una comparación a lo que es Levítico, por ejemplo, alabanza y lo que es el santuario. Ya el libro 4 tiene que ver con el libro de Números, acerca el desierto y la peregrinación. David, date cuenta que David también vivió como más de 13 años en peregrinación, perseguido ya por el rey Saúl y por otros enemigos. Entonces habla del desierto y la peregrinación, y eso es lo que tiene que ver el enfoque ahí. Y el libro de Deuteronomio, ya que tiene que ver con la escritura y la adoración, las leyes ahí que se pudieron dar. Entonces es importante porque podemos ver ahí un montón principal, el número de salmos, el contenido básico, la semejanza al Pentateuco y la doxología, el cierre final. Entonces es interesante porque los salmos es un pequeño Pentateuco en sí, y eso lo podemos ver en esta comparación que tienes ahí en el cuadro, ahí en la pantalla. Ahora, el libro de Salmos también es un libro que tiene muchas curiosidades. ¿Por qué? Porque déjame decirte,
el Salmo 118 es el capítulo central de la Biblia, ¿ya? El Salmo 117 es el salmo más corto de la palabra de Dios. Tiene 2 versículos, ¿ya? El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, ¿ya? Contiene 176 versículos. Ahora, déjame decirte, el versículo central de toda la Biblia está en el Salmos 118, 8. Dice el Salmos, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Entonces, qué importante, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Salmo 118, capítulo central, y el versículo central de la Biblia. Salmo 117, salmo más corto. Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia. Ahora, por último, vamos a ver que Jesús dividía el Antiguo Testamento en 3 secciones. Por ejemplo, está la ley, los profetas y los salmos. O sea, el mismo Jesucristo le está dando reconocimiento y valor a los salmos. Luego decía, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que anuncié cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito acerca de mí. En primer lugar, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Entonces, date cuenta que el Señor Jesucristo menciona mucho los salmos. Y déjame decirte que más de la 1/4 parte de los textos del Antiguo Testamento citados en el Nuevo Testamento provienen de los salmos. O sea que mucha información de lo que tenemos en el Nuevo Testamento viene justamente del libro de los salmos, de Isaías, pero mucho más también de los salmos. Entonces, eso es lo que queremos que nosotros entiendan. Entonces, esto ha sido una breve introducción a lo que es los salmos y espero que tú puedas disfrutar, espero que tú puedas realmente gozarte en el estudio de la palabra de Dios y que esta introducción a los salmos te haya abierto el panorama y te haya hecho saber y conocer realmente lo que necesitamos saber de la parte de los salmos. Así que Dios te bendiga y que podamos disfrutar de la palabra de Dios y que el estudio personal y el estudio inductivo de salmos pueda ser de bendición para tu vida. Muchas gracias, que Dios te bendiga, hasta una próxima oportunidad.